Vamos a hablar entonces de qué debemos hacer nosotros para estar listos para ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el ayuno y la oración. Y yo creo que dada las circunstancias y dada esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Maranata, página 218, que dice: la gran controversia está llegando a su final. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. Dada esta cita, pues entonces yo digo, tenemos que entonces no enfocarnos en la señal, tenemos que enfocarnos en qué tenemos que hacer nosotros en esta hora postrera que nos ha tocado vivir. En el libro de Joel, capítulo 2, hay un mandato divino para la iglesia en el tiempo del fin. Joel fue un profeta que Dios lo inspiró y habló con referencia a la iglesia del tiempo del fin. Y en Joel capítulo 2, versículo 15, hay un texto al cual le debemos prestar suprema atención. ¿Y cuál es ese texto? El verso 15 dice: tocad trompeta en Sión. Sión es la iglesia. Sión es el pueblo de Dios. Y luego dice: tocad trompeta. Si alguien toca una trompeta aquí, todos quedamos de una sola pieza. Porque está todo en silencio, todo el mundo calladito en reverencia, y una trompeta sonando de repente nos va a poner sobre aviso. Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a despertar nuestras conciencias si estaban dormidas. Y luego dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Eso nos da a entender que tenemos que sonar la trompeta, o sea, tenemos que decir a viva voz, mire, tenemos que ponernos a ayunar. Y luego dice: convocad asamblea. Tenemos que hacer reuniones espirituales donde estemos en ayuno y oración. Ese es el consejo del profeta Joel para la iglesia del tiempo del fin. O sea, para nosotros. Gloria sea nuestro Dios. En el libro El conflicto de los siglos, página 659, hay una cita que yo quiero compartir con ustedes. Repito, conflicto de los siglos, página 659. Allí dice: necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho acerca de su palabra. Y luego dice: debemos tratar de adquirir una experiencia espiritual profunda y viva de las cosas de Dios sin perder un solo instante. Usted sabe que el conflicto de los siglos se escribió y trata de mayormente la parte final de los tiempos finales. Y aquí dice: no podemos perder tiempo, tenemos que humillarnos, tenemos que ayunar, tenemos que clamar. No podemos perder tiempo, no hay tiempo que perder. No hay tiempo para la vanidad, para la mundanalidad, no hay tiempo para desviarnos por las veredas. Tenemos que seguir la ruta que estableció nuestro Señor. Nos habla del ayuno también la sierva de Dios en esa cita. Pero ¿sabe usted, mi hermano? Unos datitos que les voy a regalar en esta mañana. En la Biblia no hay reglas para el ayuno. En ningún lugar te enumeras reglas para que tú ayunes. Número 2, no existe un tiempo determinado establecido en la Biblia para que tú ayunes. O sea, que nadie te puede decir que tú tienes que ayunar de puesta de sol a puesta de sol. Y nadie te tiene que decir que tienes que ayunar como ayunó Jesús 40 días. Eso no está en la Biblia, no es bíblico. O sea, no hay un tiempo determinado. No es un requisito para el bautismo. A ninguno de nosotros nos dijeron: bueno, para que te bautices tienes que sacar cada cierto tiempo un día para ayunar. Eso no es una regla, no es un requisito. No está en el manual que se usa principalmente para dar estudios bíblicos. En la fe de Jesús, allí no se menciona el ayuno para nada. No es parte de las doctrinas bíblicas y tampoco está en el manual de la iglesia como si fuera algo imperativo para el pueblo de Dios. Sin embargo, sí, la Biblia está saturada de historias de hombres y mujeres de Dios que ayunaron. Por ejemplo, si usted va a Salmo 35, allí encuentra que David, el ungido de Dios, sacó días para ayunar. En Esther 4:16 nos dice que la reina también sacaba tiempo para ayunar. Esdras, el sacerdote, Esdras 8:21, allí te habla de los días que él sacaba para estar en comunión con Dios mediante el ayuno. Y Daniel, usted lo conoce. Usted sabe que Daniel ayunaba y oraba y clamaba a Dios. Y
el ejemplo más poderoso de la Biblia es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se fue al desierto y estuvo allí ayunando para estar en comunión con Dios. Así que el ayuno es un principio bíblico al cual nosotros le debiéramos prestar atención. En la Biblia hay una historia que a mí me impresiona sobremanera y que está relacionada con el ayuno. Está relacionada con el ayuno. Esa historia se encuentra en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 en adelante. Yo voy a tocar solamente algunos textos, pero yo quiero que usted preste suprema atención al texto. Segunda de Crónicas 20, empezando con el versículo 1 y 2, dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Judá y él era un rey bueno. Él era un rey recto. Era un rey que era un líder espiritual. Era un hombre admirable. Quizás cometió errores como cometemos todos los días, pero no fue un rey que se inclinó a los dioses ajenos, ni hizo cosas desagradables a la vista de Dios. Era un rey recto. Entonces, ¿qué sucede? Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: mira, Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Así que, cuando le cuentan a Josafat, el rey, entonces, ¿qué actitud puede tener una persona que le digan que vienen un montón de naciones armadas hasta más no poder para atacarte? ¿Qué hizo Josafat? Mire lo que le pasó a Josafat. Le pasó lo que te hubiese pasado a ti y me hubiese pasado a mí. Dice el versículo 3. Entonces Josafat tuvo temor. Y luego que tuvo temor, cuando él se sintió amedrentado, porque vienen a destruirnos, vienen naciones por distintos lugares para destruirnos, dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Así que él dijo: yo no sé cómo voy a manejar esta crisis, yo no sé cómo voy a manejar esta situación, no tengo las herramientas humanas para hacerlo. Y él reconoció que solamente Dios me puede indicar qué debo hacer. Pero mire cómo lo hizo. Dice ese mismo versículo número 3. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así que él mandó a sus mensajeros para que viajaran por todo Judá y alertaran al pueblo. Vienen varias naciones, van a rodearnos, quieren destruirnos, quieren borrarnos de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dice el versículo 4. Y se reunieron los de Judá, el pueblo de Judá, para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Jehová. Cuando el líder espiritual tiene a Cristo en su corazón, cuando el líder espiritual está ungido por el Espíritu Santo, el pueblo lo escucha, el pueblo lo atiende y el pueblo sigue sus instrucciones. Así que el pueblo se unió en clamor, en ayuno y en oración junto con su rey, con Josafat. Ahora, veamos entonces cuáles fueron las instrucciones que le da el rey Josafat al pueblo. Y escuche bien atento lo que voy a leer. Está en el versículo número 21, Segunda de Crónicas 20, 21. Escuche bien este consejo. Dice: y habido consejo con el pueblo, el rey Josafat puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. ¿Cómo es esto, mi hermano? Vienen un montón de naciones armadas a destruir al pueblo de Dios y él los pone a cantar. ¿Será que Dios, mediante su palabra, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que cuando yo me enfrente a alguna crisis para la cual yo no tenga solución, en vez de yo lamentarme, en vez de yo gritar, en vez de yo pronunciar palabras escasas de fe y de esperanza, que yo me ponga entonces a alabar el nombre de Jehová? Así que miren, hermano, aprendamos la primera lección de aquí. Cuando te enfrentes a una crisis, alaba y glorifica el nombre de Jehová. Eso fue lo que le mandó a hacer Josafat al pueblo, porque el Espíritu lo inspiró. Y luego dice que él manda a la gente a que alaben, que glorifiquen a Dios, mientras que sale la gente armada.
Sale un ejército a vigilar la frontera. Pero luego dice, y que dijesen, miren lo que tenían que decir los que cantaban. Escuche bien atento a esto. Eso está en el verso 21, segunda de Crónicas 20. Dice que tenían que ellos, y en la canción tenían que decir, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, vienen a destruirlo, pero ellos tienen que expresar palabras cargadas de fe, de esperanza y de confianza. Vienen a destruirme, pero yo tengo que cantar alabado sea el nombre del Señor, porque el enemigo no podrá conmigo, porque Dios es mi ayudador, porque Dios me protege, porque Dios me cuida. Vamos a salir vencedores. Eso es exactamente lo que el Señor nos quiere presentar aquí en su santa palabra. Cuando llegue la crisis, pronuncia palabras de fe, palabras de esperanza. El pueblo siguió fielmente el consejo de su rey, de Josafat. Ahora, ¿qué hizo el Señor mientras el ejército o los ejércitos enemigos se acercaban y el pueblo estaba cantando palabras de fe, de esperanza y estaba mostrando que confiaban en su Creador? Mire lo que pasó. Versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire, en el momento en que empezaron, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios al que tú y yo le servimos. ¿Qué pasó? Ellos están cantando y ahí cayeron en las trampas que le habían puesto a los de Judá y se mataron unos a otros allí. Y luego sigue diciendo en el versículo 23, porque los hijos de Amón y los de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Si usted lee la historia completa en segunda de Crónicas 20, se va a dar cuenta que los hijos de Israel, de Judá, no tuvieron que levantar un arma para defenderle. Solamente siguieron la instrucción que les dio el Señor. El Señor peleó la batalla por ellos y salieron victoriosos. Y se lee un poquito más adelante, vas a ver que los hijos de Judá comenzaron a buscar en los bolsillos de los que se habían matado y salieron de aquel lugar cargados de riqueza, porque ellos traían riquezas en los bolsillos, tenían dinero, tenían oro, tenían muchas otras cosas. Así que ellos llegaron sin pelear, ganaron la batalla y llegaron ricos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso quiere decir, mi hermano, que vale la pena seguir el consejo divino. Vale la pena hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo salieron de la crisis? Mediante el ayuno y la oración, mediante la humillación. Nosotros estamos a punto de enfrentar una gran crisis, la crisis de los siglos. Vale la pena entonces seguir este consejo divino. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno realmente? ¿Será un sacrificio para obligar a Dios a concedernos algo que estamos pidiendo? ¿Será eso como esas huelgas de hambre que tú ves que hacen y presentan en las noticias personas amarradas a portones y están 2 o 3 días sin comer, pálidos, débiles? ¿Será eso para que a Dios le dé pena de nosotros y Dios diga bendito, ya Tony lleva una semana sin comer o lleva un día sin comer, vamos a darle lo que me pide para que no sufra? ¿Será eso, hermano, o será otra cosa? ¿Cuál es la función del ayuno? Cuando usted va al comentario bíblico adventista, tomo 3, página 477, dice que el propósito del ayuno es uno bien sencillo. Es proveer claridad mental. Cuando tú comes mucho, tú sales de la iglesia un sábado y llegaste a tu casa y encontraste un buen plato de arroz con gandules navideños, con un buen pastel de esos bien ricos que hacen nuestras madres en las navidades, y luego una ensaladita por el lado, y luego un postre, y luego un vasote de jugo. Entonces tú te sientas a comer con ese gusto, con esa hambre, y gloria a Dios porque podemos comer. Pero después que tú tienes tu estómago lleno, ¿qué es lo que nos sucede?
nos sentimos un poco cansados, inclusive hasta nos da sueño. No tenemos capacidad para leer y entender y asimilar. Así que el propósito del ayuno es que tengamos nuestro estómago vacío, y si nuestro estómago está vacío, la mayor concentración de sangre está en el cerebro y podemos tener la capacidad de ver lo que Dios nos quiere decir, de entender los mensajes o las impresiones que Dios quiera poner en nuestras mentes. Ese es el propósito del ayuno. Sepa que el poder no está en el ayuno, el poder está en las oraciones que hacemos cuando estamos ayunando. Ahí es que está el poder, pero tenemos nuestro organismo capacitado para poder discernir el mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Será el día de ayuno solamente un día de no comer, un día para estar torturado por el hambre? Y como nos enseñaron que de puesta de sol a puesta de sol, estamos mirando el reloj a cada hora y estamos pensando que pasen estas 2 o 3 horas finales para irme a la pizzería y comerme una pisota así de grande. ¿Será eso? Mira lo que dice el Espíritu Profecía. Escúcheme bien esto. Antes de eso te digo, si tú quieres sacar un día de ayuno y oración de 24 horas, gloria sea a Dios. Tú puedes hacer ayunos de 12 horas. Tú puedes hacer ayunos de 6 horas. Tú decides el tiempo que tú vas a dedicar para estar plenamente en las manos de Jehová. O sea, lo importante del tiempo para ayunar que tú saques es que tú saques un tiempo consagrado a Jehová. O sea, que ese tiempo tú no lo estés dedicando, voy a ayunar, pero estás barriendo, ves televisión, te fuiste de compra. Eso no, eso es un día sin comer, eso no es un día de ayuno. Un día de ayuno real es el tiempo que tú sacas para tú estar en comunión con Dios, donde tú puedas cantar, alabar, glorificar su santo nombre, leer su palabra, clamar y suplicar, orar por los demás, orar por tus necesidades. Es un día feriado para Jehová. No es un día de no comer solamente. Eso no tendría ningún sentido. Yo conozco personas, yo voy a ayunar hoy, pero están trabajando. Por ejemplo, un maestro está todo el día trabajando, bregando con muchachos. ¿Se acuerda él de los aspectos espirituales? No, porque está enfocado en atender grupos, atender estudiantes. No, eso no es correcto, diría yo. Pudiera estar equivocado. Yo me he equivocado muchas veces. Pero lo importante es que nosotros saquemos el tiempo que saquemos para estar en comunión. Que todos esos minutos, esas horas que saquemos, estemos en plena comunión con Dios. Pero miren lo que dice el Espíritu Profecía. Hablando a la iglesia del tiempo del fin, debieran apartar días para el ayuno y la oración. Consejo que se encuentra en Evento para los Últimos Días, página 83. Luego dice, quizás no se requiera una abstinencia completa de alimento. O sea, quizás no tengas que quedarte todo el día o todo el tiempo que decidas sin comer, pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. O sea, que tú puedes hacer un ayuno porque quieres estar en comunión con Dios ese día. Si escogiste un sábado, gloria a Dios, tú puedes sacar ese día. Entonces, como ya tú estás acostumbrado todos los días a desayunar por la mañana y desayunas muy bien, los adventistas desayunamos muy bien, nos alimentamos bien, pues ese día por la mañana, en vez de desayunar como desayunas siempre, te comes una frutita. Ya cuando esa frutita llega al estómago, del estómago llega un mensaje al cerebro y le dice, ya Tony Rosado comió. Entonces, el estómago se tranquiliza y tú puedes tener tu mente clara para seguir en el día que tú programaste para estar en comunión con Dios. A las 12 te va a volver a dar otra vez hambre, porque tú acostumbras a almorzar a las 12. Te comes otro pedacito de una fruta, 2 o 3 uvitas, un pedacito de manzana, y cuando llegas tú al estómago, del estómago llega el mensaje al cerebro, dice, ya Tony almorzó. Entonces, me deja tranquilo y ya el estómago no me molesta más y puedo estar concentrado. Puedo estar concentrado en lo que yo decidí ese día, que era estar en plena comunión con Dios para que Dios impresione mi mente, para yo poder hacer lo que Él quiere que yo haga de acuerdo a su santa y divina voluntad. ¿Jesús habló del ayuno en alguna ocasión? Seguro que sí. Cuando tú vas a Mateo 17, versículo 21, Él dijo, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Hay ocasiones en que la oración sola no basta, mi hermano. Hay ocasiones en que se necesita estar en ayuno para que la oración pueda tener más poder. Ahora, vuelvo otra vez al libro de Joel, con el que comenzamos. Joel 2,
versículo 1, versículo 2. Allí dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre. Las alarmas suenan cuando hay peligro. El profeta está diciendo que hay que sonar la alarma en Sión y hay que sonarla porque hay peligro. Luego dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Mire, el profeta Joel aquí está hablando exactamente de lo mismo que habla Daniel en Daniel 12:1, cuando habla de aquel tiempo de angustia como nunca fue desde que ha existido hombre sobre la tierra. Así que Joel está hablando del mismo tiempo que está hablando Daniel. Está hablando de la misma gran tribulación que nos habla el libro de Apocalipsis. Los tres están hablando exactamente de lo mismo. Y el profeta dice que hay que tocar alarma, que hay que hacerle ver a la iglesia que estamos en esos tiempos ante una gran crisis y tenemos que actuar. Eso es lo que dice el profeta. De hecho, vea cuál es el consejo que él da. Y vuelvo y repito un texto que leí ahorita. Por eso, así dice Jehová. Joel 2, 12 y 15. Consejo divino para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Por eso ahora dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que sentarnos y mirar cómo está mi corazón. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? Y si hay algo distorsionado, hay que convertirse, hay que nacer de nuevo. Y luego dice, convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y luego dice, tocad trompeta en Sión, proclamen ayuna, convoquen asamblea. O sea, esto es un llamado para la iglesia. Esto es un llamado para el liderazgo. El liderazgo de la iglesia tiene que convocar asambleas, convocar días de ayuno y oración. Yo recuerdo cuando yo empecé en la iglesia, yo empecé hace aproximadamente 45 años. Yo tenía 15, así que ya sabes que tengo 60. Cuando yo tenía 15 años, yo empecé en la iglesia. Hace 45 años atrás. Y yo recuerdo que era frecuente que se proclamaran días de ayuno y de oración y se hacían actividades variadas durante todo el día, pero lamentablemente como que eso pasó de moda. Y ya no es muy común que se proclamen días de ayuno y oración. Pero, de acuerdo al consejo del profeta, tenemos que poner de moda, y tiene que ser una moda vibrante, tenemos que poner de moda otra vez el día de ayuno y de oración, porque el pueblo de Dios lo necesita en esta hora postrera y final que estamos viviendo. ¿Y quiénes deben participar del ayuno y la oración? El profeta también dice quién tiene que participar en el versículo 16, Joel 2:16. Allí dice, escuche bien, reunid al pueblo, la iglesia, santificad la reunión, juntad a los ancianos, deben estar los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y salga de su cámara la novia y el novio de su tálamo. Así que nos está diciendo el profeta que toda la iglesia, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos, deben participar de estas asambleas donde hay clamor a nuestro Padre Celestial y donde hay ayuno. Así que tenemos que poner en práctica, yo diría, el ayuno de dos maneras, mis hermanos. Número uno, días de ayuno y oración colectivo. Debemos hacer días de ayuno y oración colectivo. ¿Y qué se hace en la iglesia ese día de ayuno y oración colectivo? El profeta también nos dice, mi hermano, en el versículo 17, el profeta también nos dice, miren lo que dice el profeta, entre la entrada y el altar, aquí está el altar, allá al final está la entrada. Dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Quiere decir que entre la entrada y el altar, aquí en la asamblea donde está el auditorium, debemos congregarnos, los líderes, el pastor, los ancianos, congregarnos con la iglesia y humillarnos ante el Señor. Reconocer en qué hemos fracasado, reconocer en qué hemos fallado, reconocer que tenemos necesidades espirituales, reconocemos que Cristo viene y que todavía no estamos preparados. Eso es lo que nos está diciendo el profeta Joel. Tenemos que humillarnos, tenemos que convocar asambleas. Para estas reuniones, indudablemente, el pueblo de Dios saldrá bendecido. En la matutina Maranata, escúcheme bien esto, página 273,
Matutina Maranata, dice, y escuche bien, el tiempo de angustia, cual nunca fue, está próximo a caer sobre nosotros y necesitamos una experiencia espiritual que ahora no tenemos y que muchos no se preocupan por obtener. Por eso es que tenemos que poner en práctica el consejo del profeta Joel. Por eso es que en esta mañana estamos hablando de esto, porque tenemos que poner de moda nuevamente el ayuno y la oración, porque estamos al borde de una gran crisis espiritual y tenemos que hacer lo que el profeta Josafat hizo cuando se enfrentó a su crisis. Él nos dio ejemplo, nos dio cátedra de qué tenemos que hacer y vemos cómo Dios actúa cuando los hijos de Dios hacen lo que Él les invita. Te voy a contar una experiencia personal. Yo acostumbro cada cierto tiempo a hacer días de ayuno y yo reúno a mis hijos que están en la iglesia, a mis hermanas que están en la iglesia y a una parejita de la iglesia que son bien allegados a nosotros. Y entonces nos ponemos de acuerdo, vamos a ayunar tal día, casi siempre sábado porque es el día que no hay que trabajar. Entonces, ese día nos reunimos en mi casa a las 5:30 de la mañana. Entonces allí sacamos tiempo para cantar, alabamos el nombre de Dios, glorificamos el nombre del Señor. Allí nosotros leemos la palabra de Dios, cada cual expone sus puntos y hacemos una dinámica informal, pero bien productiva. A veces estamos hasta 2 horas. Un dato curioso, donde yo vivo tengo un vecino allí, al ladito, bien cerquita de casa. Entonces yo cuando estamos reunidos a las 5 de la mañana, yo le digo a mi familia, somos como 8 o 10, yo digo, mira, vamos a cantar bajito para no molestar a mi vecino. Mi vecino no es adventista, es muy bueno, yo lo quiero mucho, nos queremos un montón, pero él no, él tiene su iglesia. Entonces, pues, lo hacemos bajito. Un día de esos de ayuno, por el día me encontré con el vecino, yo, mira, Luis, perdona si tú escuchaste un poquito de ruido a las 5 de la mañana, porque es que nosotros nos reunimos para hacer un día de ayuno y oración. Entonces, él me dijo algo que me sorprendió, el vecino. ¿Qué? ¿Que tú crees que yo me voy a molestar cuando los oigo a ustedes cantando a las 5 de la mañana? Tú no sabes lo que yo me edifico cuando oigo sus voces cantando y alabando el nombre de Dios a esa hora de la mañana. Yo me quedé de una sola pieza cuando él me dijo eso, alabado sea el nombre del Señor. Pues mire lo que me pasó un día que estamos en ayuno. Yo lo hacía cada 3 o 4 meses con mi familia. Esa semana yo había pasado una semana bien fuerte, bien trabajosa, bien ardua. Una semana bien cansado, pero el sábado ya lo teníamos programado para ayunar, así que íbamos a ayunar el sábado. La cuestión es que cuando yo tengo la reunión con mi familia hasta las 7, hasta las 8 de la mañana, a las 9:30 nos fuimos para la iglesia, allá participamos del culto y todo. Bueno, a las 12 yo me sentía tan cansado, me sentía tan agotado, que yo le dije a mi esposa, mira, yo estoy a punto de fundirme, estoy cansadísimo, yo necesito cerrar mis ojos por lo menos 1 hora, necesito descansar, porque había pasado una semana extremadamente fuerte. Y mi esposa me dice, pues acuéstate un ratito por ahí. Me acosté. A los 15 minutos suena el teléfono. Yo me levanté sobresaltado, cojo el teléfono, una muchacha, amiga mía de la iglesia, Tony, por favor, ven a casa. Aquí ha pasado una desgracia. Por favor, ven aquí. Yo vivo en el barrio Rocha de Moca. La muchacha vive en otro barrio distante en San Sebastián. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ella me dice, no, es que hubo un problema aquí bien grande con mi papá y con mi hermana. Y mi papá se echó un cuchillo en el bolsillo y se tiró por el monte por ahí y no sabemos nada de él. Yo, pues no te preocupes, que yo voy para allá, no te preocupes. Así que rápidamente me levanté, me vestí y salí para allá. Escuche bien esto, cuando yo voy de camino, comienza la mente a darme vueltas y a darme vueltas. Y yo pienso, pero yo conozco a papi, a la persona, al papá de la nena. Yo conozco a papá. Papá es una persona afectada por los nervios. Papá toma medicamentos hace mucho tiempo para los nervios. Y cualquier cosa lo saca de quicio y pierde el control. Entonces yo sé que papi tiene esos problemas. Así que, pero ella me dice que se echó un cuchillo en el bolsillo. Así que cuando yo voy de camino, yo voy pensando, pero ven acá, ¿qué yo me puedo encontrar allí? Conociendo al papá y conociendo los ataques que le dan,
Yo me puedo encontrar dos cosas. Me puedo encontrar a un hermano que se ha suicidado. Porque cuando pierde el control no tiene razonamiento. Y también pude pensar, me puedo encontrar también a un endemoniado. Una posesión demoníaca. Entonces, cuando eso sucede, cuando eso me llega a la mente, cojo el teléfono y llamo a mi familia que estaba ese día en ayuno y en oración. Y les llamo y les digo, mira, yo necesito que ustedes se reúnan ahora y que se pongan a orar y a clamar, porque me llamaron para esto. Yo no sé qué me voy a encontrar, pero lo que me voy a encontrar yo sé que no va a ser nada bueno. Por favor, necesito el apoyo de ustedes. Oren por mí en lo que yo estoy allá, a ver qué pasa. Llegué a la casa. Estaba la esposa y las hijas alborotadas. Entonces me contaron que hubo una discusión entre el papá, que está fuera de sí porque parece de los nervios. Y entonces el papá agarró un cuchillo y muy molesto se tiró detrás de la casa donde hay una finca como de 4 cuerdas de terreno. La esposa me dice, mira Tony, él se fue por ahí, lo buscamos, no lo encontramos, mira a ver si tú lo encuentras. Era septiembre, esos meses que llueve mucho. Así que yo me tiré por ese monte por ahí a buscar y a llamar por aquí, caminar por allá y a mirar. Entonces no lo encontraba. Y en un momento dado sentí una impresión bien grande que me dijo, muévete a la derecha. No es que escuché una voz, yo no escuché ninguna voz, sino una impresión a la izquierda. Así que comienzo a caminar a la izquierda. Cuando voy caminando a la izquierda, de repente hay una bajada y en esa bajada lo veo a él. Está parado como si fuera una estatua en esta posición. Las manos al lado, el cuchillo en la mano derecha, mirando hacia el piso, pero parecía una estatua, no se movía, no reaccionaba. Y yo me quedé un rato mirándolo a ver qué reacción tenía, pero no tenía ninguna reacción. Así que en eso le saqué un grito, lo llamé por su nombre, ¡hey, fulano! Le llamo por su nombre. Entonces me acerqué donde estaba él. Entonces él, cuando me dio un abrazo bien fuerte y yo sentía que el cuchillo rozaba mi espalda. Y ahora él empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a gemir, y a llorar. Y yo empecé a tratar de consolarlo, a ayudarlo, a orientarlo, a hablar con él, a hablarle palabras del Señor. Y mira, va a caer un aguacero bien fuerte, vamos para la casa, allá hablamos. Cuando vamos regresando a la casa, empieza a caer un aguacero espantoso de los que caen aquí en el mes de septiembre. Y había un ranchito, como a 50 pies de la casa, un ranchito que estaba cerrado, pero tenía una solerita que podía darnos un poquito de protección del agua. Así que nos paramos allí en lo que empieza a llover, en lo que está lloviendo. Entonces comencé a hablar con él, llegó la esposa, llegaron las hijas, y el yerno también, nos reunimos con él ahí. Yo le tengo la mano todo el tiempo puesta en el hombro. Entonces comenzamos a cantar y cantamos un himno, 2 himnos, 3 himnos, cantamos como 5 o 6 himnos. Mientras llovía, nosotros cantábamos. Y entonces en esto yo digo, pues vamos a orar. Y cuando yo empiezo, querido Dios que estás en el cielo, en ese momento se sacó un grito de película de terror. No oren por mí. Yo no he pedido que oren por mí. Yo me llamo, y dijo un nombre parecido a Jipsú. Entonces, yo que estoy empezando la oración, entonces en el momento tengo que abrir los ojos, abro los ojos y veo el rostro desfigurado, completamente desfigurado y tembloroso, los ojos como llama de fuego. Entonces ahí seguimos orando porque ya sabemos lo que está pasando y la esposa y la familia saben lo que está pasando y comenzamos orando y comenzamos a reprender al enemigo de las almas. Y luego que reprendimos al enemigo en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, de repente él como que se desinfló y cayó como derretido, por decirlo así, al suelo. Entonces esperamos un ratito, lo llevamos a la casa y todavía no sabemos qué está pasando dentro de su corazón. Entonces le hicimos una pregunta. Hermano, ¿tú sabes quién es Jesús? Él dijo, pues seguro, Él es mi Salvador. Y cuando él dijo esa palabra, pues rápidamente pudimos deducir que ya el espíritu de las tinieblas no estaba allí. Entonces cuando él miró para el lado, vio que había llegado más gente de la iglesia a la casa estaba llena, entonces él estaba en pantalones cortos, sin camisa, entonces ahí como que se tapó y se fue corriendo para el cuarto. La esposa fue a él, lo llevó al baño porque estaba lleno de barro, se bañó, se cambió y a los 15 minutos salió vestidos tan bonitos como están ustedes hoy. Comenzamos a dialogar, estuvimos como 1 hora o 2 dialogando. Él no recuerda nada de lo que pasó. Él no sabe qué pasó. Él sabe que tuvo una discusión fuerte con su hija. Pero
Ahora estaba tranquilo, estaba feliz, pero hubo una guerra espiritual espantosa. Y gloria a Dios que ese día habían como 10 personas ayunando y clamando, porque pudiera ocurrir que si no hubiera ese grupo de personas ayunando y orando por esa situación, quizás el desenlace pudiese haber sido otro. No sé, solamente Dios sabe. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Para que tú veas el poder que hay cuando uno saca tiempo para ayunar y para orar y para humillar el corazón ante Dios y pedir su fortaleza. El hijo mío tiene una nenita. Tenía en esa época, la nena está grandecita, estaban haciéndole los dientecitos. Y como tenía deficiencia de hierro, empezaron a salir los dientecitos negritos, bien negritos. Entonces él habla con la pediatra dice, no, lo que pasa es que si ella toma hierro, los niños que toman hierro, los dientecitos le van a salir negritos. Y mi hijo estaba bien preocupado porque, papi, ahora a esa nenita le van a salir todos los dientecitos negritos. Imagínate esa nenita en la escuela con los dientes negrecitos. Y, papi, yo tengo que hacer algo. Mi hijo, papi, la próxima vez que tú hagas un día de ayuno y oración, me avisas porque yo quiero ayunar y yo quiero poner a mi hija en las manos del Señor. Poquito tiempo después, hicimos otro día de ayuno y oración. Y allí él presentó su caso, presentó a su hijita y la puso en las manos del Señor, y la preocupación tan grande que hay en su corazón porque sus dientecitos están naciendo negritos. Así que pues oramos, clamamos, hicimos el protocolo que hacemos siempre los días de ayuno y oración, y después de eso, pues cada cual se va a su casa. Pasaron 1, 2, 3 semanas, y como a las 3 semanas llega mi hijo a mi casa. Papi, mira, te tengo que dar una noticia. Yo, ¿qué pasó? Mira, papi, tú puedes creer que le estaba verificando los dientecitos a la nena y ya lo negrecito desapareció, los dientes ya no están negritos, están blanquitos. Papá Dios pregó, me dice él. Papá Dios obró de una manera maravillosa y especial. Y así es, mi hermano. Dios obra de manera especial cuando nosotros seguimos sus instrucciones. Sus instrucciones son claras, están en la Biblia. Sus instrucciones con respecto al tiempo del fin están claras, están en el libro de Joel capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer? Allí está. Ejemplo de eso lo tenemos en 2 de Crónicas 20 que estudiamos al principio. Tenemos cuál es la solución. Nos enfrentamos a unos tiempos sumamente críticos, pero tenemos las herramientas para salir airosos. En esta hora que vivimos, hermanos, quizás algunos de ustedes se puedan sentir, wow, estamos en el tiempo del fin, pero yo me siento tan débil. Algunos pensarán, es que yo, no sé, como que no, yo lucho con mis defectos de carácter, pero no puedo vencer mis defectos de carácter. Otros quizás dirán, es que las tentaciones son tan fuertes que yo trato y me pongo en las manos del Señor, pero cuando me enfrento con la tentación, caigo derretido entre ella. ¿Será que algunos también tengan quizás pecados ocultos y vienen a la iglesia y son muy santos en la iglesia, pero cuando están fuera de la iglesia hacen cosas que saben que son prohibidas para un hijo de Dios? ¿Será que algunos de nosotros reconocemos que Jesús viene pronto y que no estamos preparados? Como dice el texto, pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Quieres fortalecer tu vida espiritual, mi hermano? ¿Quieres tener una vida espiritual poderosa? ¿Quieres ser de esos hermanos consagrados que son llamarados de fuego en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Quieres vivir aferrado a nuestro Señor Jesús? ¿Tú quieres salir victorioso en esta batalla espiritual? Pues yo te recomiendo que comiences a poner en práctica el consejo divino sobre el ayuno y la oración. Y te garantizo que si tú sacas tiempo de calidad para estar en comunión con Dios, milagros increíbles van a ocurrir en tu vida espiritual, que van a ser de gran bendición para ti y van a ser de gran bendición para tu familia, va a ser de gran bendición para la iglesia y va a ser de gran bendición para las personas que estén en contacto contigo. Así que, mis hermanos, les exhorto, comencemos a poner en práctica, a poner de moda otra vez el ayuno y la oración, y lindas cosas sucederán. Que Dios te bendiga ricamente.
Antes de pasar a la oración final, queremos anunciarle a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y que están aquí presentes que nuestro culto tradicional de sábado es de 9:30 a 11 de la mañana. Es un culto rápido, pero que nos llena a cada uno de nosotros. Tenemos una lista bastante larga para orar en esta mañana. Las redes sociales se explotaron. Estuvimos sobre 120 personas conectadas con nosotros. Y en peticiones de oración, de las que se pudieron anotar, tenemos 88 personas. Pastor Boneta, saludos, no se vaya, queremos hablar con usted al finalizar. Estaremos orando por Mimi García, Héctor Hernández, Diana Aguilar, Rosita Javier, Leilani Vadillo, Jenny Rivas de Florida, Elsa Morales, Evelyn Nieves, Conchita Álvarez de República Dominicana, Mari Cabrera, María Jaime, Jaime González, Ricardo Gilberto de Perú, Beba Javier, Rosita Javier, Miguel Nieves, Carlos Cordero, José Zurita, Diana García, Libardo Carrillo, que nos ve desde Colombia, Livia González, Ilse Campero de México, Herbert Guzmán, Iris Medina, Enid Roldán, Iliana Carcén, Kenny Malavé, Lili Santo desde México, María Suertena de Colombia, Daisy Castro de Venezuela, Katiana Martínez, Nayara Martínez, Gladys Muriño de Colombia, Daila Seba de México, Mónica Quispe de Perú, Yolanda Martínez, Blanca Pérez, Alma Mendoza de México, Obed Cajiga, Francisco Soler, Laura Sánchez de México, Aristelia Salazar de Guatemala, Noris Chelanga de Ecuador, Uber Lozada de Colombia, Jeremías Cruz de México, Condi Laines de México, José Ruiz Medina, Luceida Cedeño de Ecuador, Contreras Montiel de México, Manuel Tiguero de Ecuador, Elías Sanz de México, Iván Ortiga de Guatemala, Iván Díaz de Colombia, Isás Pérez de México, Yuri Gutiérrez de Colombia, Rusy Cruz de El Salvador, Lili Santos de México, Jorge Leal México, Dionisio Yola, Roger Ferrera de Honduras, Amelia Ariza, Damián López, Jonathan González, Santiago Lárico, Perú, Nancy Vargas, Trejo Rojo de México, Edith Florencio, Tere Mata de México, Joel Guzmán de México, Tito Hernández, Lisette Atenea de México, Wendy Acosta de Colombia, Reina Justo de México, Nelly Palma de Ecuador, Yolanda Rojas Perú, Gaitán de Nicaragua, Domingo Jiménez de México, Celia Santos de México, Melina Torres, Leonor Abreu, Antonio Barreto, Gladys Muriño, Claudia Patricia de Colombia, María Villarma de Costa Rica, Rubén Hilerio, Alex Yomaira Hernández, Enid Vélez, Panchito Montejo de México y Will Monada de Honduras. Se nos quedaron muchas personas por anotar, las vamos a incluir, y a todas esas personas que están viendo este video en diferido o ya grabado. Así que esperamos que el Señor pueda ayudarle a cada uno de ustedes y conceder el anhelo de su corazón. Ahora tendremos la oración final a cargo del profesor Tony Rosado. Muchas gracias, mi hermano. Bien, en este momento, a los que están aquí presentes en la casa de Dios, les voy a pedir que si nos podemos poner de pie en señal de reverencia. Y allí en donde tú te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, el Caribe o aquí en la isla de Puerto Rico, que también tengamos una actitud de reverencia para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre bueno que estás en el cielo, en el lugar santísimo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y te damos las gracias, oh Dios, de todo corazón, porque tu palabra realmente es una lumbrera en nuestro camino que disipa las tinieblas. En esta mañana, oh Dios Padre, hemos escuchado tu palabra, la hemos estudiado y hemos visto que es necesario, que es importante, oh Dios, comenzar una vida de ayuno y de oración, dadas las circunstancias que estamos viviendo y dado el conocimiento que tenemos de que vivimos en el tiempo del fin. Bendice de una manera especial a cada una de esas personas que han estado conectadas en esta hora sagrada. Súpleles, oh Dios del cielo,
todas sus necesidades. Reprende al enemigo de sus vidas. Rompe los planes que el enemigo pueda tener para ellos. Y permite que tus ángeles formen un cerco de protección alrededor de cada uno, de tal manera que los dardos del maligno no puedan llegar a ninguno de esos hijos tuyos. Y te pedimos, Señor, también que tu Espíritu Santo no descanse de trabajar en nuestras almas hasta que nosotros vivamos en el camino y en la ruta de la santidad que nos va a permitir encontrarnos con Jesús un día no muy lejano. En tus manos nos ponemos, Padre bueno. Gracias por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y un abrazo lleno del amor de Jesús.